Buenas noches, queridos alumnos. Voy a proceder a grabar el video correspondiente a la semana número 3 de clases. Este es un tema ya referido a la segunda unidad. Los objetivos de la sesión son los siguientes: indicar cuáles son los planos de movimiento y líneas de referencia corporal, explicar la estructura de una articulación sinovial, explicar la clasificación de las articulaciones según su movimiento, en realidad según el tipo de movimiento, explicar los movimientos intraarticulares, explicar la ley del cóncavo convexo y describir de manera muy general lo que son palancas corporales. Este concepto ya lo hemos visto hace unas semanas. Sabemos que partiendo de la posición anatómica, que es muy similar a la que ven en la imagen de ustedes ahí, solo que juntar los talones y colocar las palmas de las manos hacia adelante, existen tres planos de referencia. El sagital, que es el que ustedes pueden visualizar, permite que esta persona se diferencie en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo. El plano coronal, que hace que la persona tenga una región anterior y una posterior, y el plano transversal, que permite que la persona tenga una región cefálica o superior y una región caudal o inferior. El eje que permite que los movimientos se desarrollen en el plano sagital vendría a ser el eje coronal. ¿Sí? ¿Por qué es coronal? Porque justamente se va a ubicar en el plano coronal, también llamado eje transversal. El eje que permite los movimientos en el plano coronal es llamado eje sagital, como acá en la parte inferior pueden ver, debido a que, como sabemos, el eje debe ser perpendicular al plano y para ello debe ubicarse en el plano que sea perpendicular al plano de referencia. En este caso sería un eje sagital ubicado en el plano sagital para movimientos desarrollados en el plano coronal. Y finalmente tenemos el plano transversal, que permite que la persona tenga una porción cefálica y una caudal, y el eje que le corresponde es el eje longitudinal. Recuerden siempre ese concepto: el eje debe ser perpendicular al plano para que se pueda desarrollar adecuadamente el movimiento. Ahora, acá en la otra imagen ustedes pueden visualizar cómo los ejes se han justamente aplicado a la cabeza ósea para poder diferenciarlo de manera óptima. En lo particular, el plano sagital y el plano coronal. ¿Y por qué se hace la distinción con respecto a cabeza ósea? ¿Por qué? Porque justamente el sagital pasa por la sutura dentada interparietal entre ambos huesos parietales. Por ello también se le llama sutura sagital, sutura interparietal o sutura sagital. Y el plano coronal justamente se puede tomar como referencia en la sutura parietofrontal, sutura dentada parietofrontal, o también llamada sutura coronal. Justamente ambas suturas, tanto la sagital como la coronal en la cabeza ósea, son perpendiculares una con respecto a otra. Ahora, si una articulación desarrolla movimientos en un solo plano, se considera que es monoaxial. Si lo hace en dos planos, biaxial, y si lo hace en tres planos, va a ser triaxial, multiaxial, o simplemente que puede hacer movimientos en una infinidad de planos. A este concepto también se le puede llamar grados de libertad: un solo plano en el cual se desarrolla el movimiento, un grado de libertad; dos planos, 2 grados de libertad; tres planos, 3 grados de libertad. Muy bien, ahora, situación del centro de gravedad en todo el cuerpo y curso de las líneas de fuerza. Acá ustedes pueden ver que si la vista es anterior, la línea de gravedad va definitivamente a tener que pasar por el centro de gravedad y vendría a generar una diferencia muy importante entre lo que es el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo, en el sentido que habría una simetría total. Muy bien, en cambio, cuando vemos de lateral a la persona, vamos a ver que esa línea de gravedad pasa por una serie de estructuras, las cuales van a permitir saber si la persona posee una postura adecuada en esta posición, es decir, en bipedestación. Los puntos de reparo, ¿cuáles son? Conducto auditivo externo, el odontoides del axis. Cuando hace referencia a los puntos de transición, indica justamente las zonas en las cuales mi columna cervical pasa a columna torácica y la torácica pasa a columna lumbar. Mi centro de gravedad, que suele ubicarse a la altura del cuerpo en la segunda vértebra sacra, ligeramente por delante, la articulación coxofemoral, la articulación femorotibial y la tibio-peroneo astragalino.
Justamente el perder ciertos reparos en una vista lateral es la que permitiría, por ejemplo, definir grados de afección cervical como una epilordosis o una protracción cervical, cifosis torácica en caso de que sea una curvatura muy amplia posterior, una rectificación de la columna lumbar que se asocia muchas veces a una retroversión pélvica, ¿sí? Cuando en base a esta imagen esta pelvis está rotada en sentido antihorario, o lo típico o el típico desplazamiento a posterior de la articulación de rodilla. ¿De acuerdo? El denominado recurvatum de rodilla. El tomar como referencia estos puntos y esta línea va a permitir definir ciertas anomalías con respecto a la estructura y posición de la columna vertebral. Ahora, con respecto a las líneas de orientación, ustedes van a ver que cuando hemos hablado en varios cursos sobre anatomía, tanto en cardio como respiratorio, siempre se han tomado en cuenta reparos óseos. Por ejemplo, por ubicar lo que son los focos de auscultación, para ubicar el espacio o la región precordial en tórax, o para ubicar cada una de las válvulas. Muy bien. Justamente esos puntos de referencia son los que requieren reparos óseos para su definición y para su estructuración. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la línea media anterior, la línea external y la llamada línea paresternal. La medioclavicular, que ustedes recordarán, se cruza con el quinto espacio intercostal izquierdo y me sirve para ubicar tanto el foco de auscultación de la válvula mitral o bicúspide, tanto el ápex del ventrículo izquierdo, como uno de los 4 puntos de referencia del espacio precordial. Aquí ustedes pueden ubicar lo que es la línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior, que si subiera o fueran las líneas en la axila del lado izquierdo, serviría para ubicar adecuadamente mis electrodos en el EKG. B5 iría en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. Como les digo, si fuese, por ejemplo, esta imagen referido a la axila o la región lateral del tórax del lado izquierdo. En la región posterior tenemos lo que es la línea media posterior, la línea paravertebral y la línea escapular, que hace referencia o se hace referencia por lo general al borde medial o borde interno de la escápula. En esta imagen ustedes pueden ver también algunas zonas de referencia transversal, como por ejemplo el plano transpilórico, que justamente pasa tomado como referencia la costilla número 9 y la costilla número 10, el borde inferior del arco costal número 10, que es el plano subcostal, el plano transversal, que hace referencia a lo que es la región más alta de las crestas ilíacas, igual lo referencia a estos puntos que son los referidos por la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior. Muy similar a lo que se puede visualizar en cara posterior. Zonas de reparo o líneas que pueden trazarse a partir de ciertos reparos óseos, ¿sí? Como por ejemplo acá, la espina ilíaca posterior inferior en referencia a la segunda vértebra sacra, la cresta ilíaca o la línea ubicada entre las zonas más altas de ambas crestas ilíacas en referencia al cuerpo de la cuarta vértebra lumbar y etcétera, así hacia arriba. Mis líneas de referencia también, como ustedes pueden ver, van a servir para poder ubicar o para poder facilitar el segmentar regiones del cuerpo. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver cómo a nivel del abdomen sirve para ubicar esos puntos de reparo los 9 segmentos, ya sea los hipocondrios, los flancos, las fosas ilíacas o el epigastrio, mesogastro y hipogastrio. A nivel de la región cervical hay algunos reparos óseos a la vez que reparos musculares que permiten diferenciar los triángulos, tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior de mi región cervical, tomando como referencia al músculo esternocleidomastoideo, el cual también se genera a partir de ciertos reparos óseos. Muy bien, ahora procedemos a describir de manera general qué es una articulación. ¿Cómo definimos una articulación? Simplemente dos extremos óseos que se van a relacionar entre sí. Así de sencillo es la definición de articulación. Ahora, hay tipos de articulación y dependiendo del tipo de articulación o la función que cumple cada articulación, va a haber estructuras que se van a relacionar a ellas. Por ejemplo, lo que es meniscos, cartílago, cápsula o estructuras periarticulares. No todas las articulaciones van a poseer
movimiento, no todas las articulaciones van a poseer cartílago, no todas van a poseer cápsula articular, no todas van a poseer estructuras periarticulares. Como les digo, dependiendo si la articulación se ubica a nivel axial o si la articulación es apendicular, vamos a ver la necesidad de que aparezcan ciertas estructuras. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver una articulación cuyo segmento proximal vendría a ser cóncavo, segmento distal vendría a ser convexo. Esto hace semejanza o una semejanza a una enartrosis. Muy bien, acá ustedes pueden ver que esta articulación posee cartílago, tanto su extremo proximal como su extremo distal, cartílago hialino, y hay un espacio articular o una hendidura articular entre ambos. Una membrana sinovial que justamente se ubica a los lados de la cápsula articular o internamente a la cápsula articular. Una membrana sinovial que permite la formación del denominado líquido sinovial que además de facilitar el repartir ciertas tensiones o facilitar el reparto de ciertas cargas compresivas a nivel de la articulación, va a permitir la lubricación de la misma para evitar fricciones durante los movimientos, sea cual sea la articulación sinovial que le corresponda. Muy bien. Ahora, como les mencioné, hay algunas articulaciones que poseen menisco articular, como por ejemplo la femorotibial, tanto el menisco interno como el menisco externo. Hay algunas que poseen una especie de meniscoide, ¿sí? Como la articulación temporomandibular, ambos, como las articulaciones externo-claviculares, igual en ambos lados. Ya se les mencionó cuando hemos hablado en la anatomía del hombro que para que la cabeza humeral facilite su coaptación a nivel de la glenoide escapular es necesario un rodete periférico a toda la extensión o superficie o contorno de la cavidad glenoide, que es un rodete basado en cartílago hialino. Y ligamentos intraarticulares, como por ejemplo lo hay a nivel de la articulación coxofemoral, el ligamento dentado, o los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, a nivel de lo que es la articulación glenohumeral. Entonces, como se les mencionó, el concepto de articulación de por sí hace referencia solamente a la presencia de dos extremos óseos, cuando hablamos de una articulación verdadera, dos extremos óseos que interactúan entre sí. La ubicación y la función que cumple tiene mucho que ver con la presencia de, o tiene mucho que ver en la presencia de otros elementos como cartílago, como cápsula, como estructuras periarticulares. Acá ustedes pueden ver con mucho más detalle cuál es la estructura íntima de una articulación sinovial, y acá ustedes pueden describir cuáles las tres funciones fundamentales que cumple este tipo de líquido ubicado a nivel intraarticular. Primero, el líquido sinovial facilita la nutrición del cartílago articular por difusión y convección. Son los dos fenómenos que facilitan el desarrollo de este componente nutricional. Lubricación de las carillas articulares para reducir la fricción, el equivalente al aceite que se le coloca justamente al motor para que los pistones no generen demasiada fricción e incrementen la temperatura a nivel capsular. Y amortiguación de un golpe mediante el reparto regular de las fuerzas incidentes. ¿Sí? Es prácticamente lo equivalente, o en cierta manera uno lo puede considerar como lo que el líquido cefalorraquídeo genera a nivel de lo que es el espacio subaracnoideo. Facilita que las cargas o los traumatismos generados a nivel craneal se repartan o permitan la redistribución o redirección de ese golpe contundente en el cráneo para evitar la lesión específica en una parte del encéfalo. Es muy similar a lo que hace este líquido sinovial a nivel de lo que es una articulación sinovial. Muy bien, acá ustedes pueden visualizar la presencia de la membrana sinovial, una hendidura que si ustedes la pueden ver muy dilatada para justamente o muy grande para poder ver con más detalle los elementos de la articulación, ¿de acuerdo? Y la presencia del tejido cartilaginoso en ambos extremos. En base a esa definición de articulación, vamos a tomar en referencia solamente dos. Las articulaciones intervertebrales a nivel de los cuerpos o ubicadas entre los cuerpos de las vértebras, tanto una vértebra superior como una vértebra inferior. Según la imagen se describe dos vértebras lumbares. Acá ustedes pueden ver el disco intervertebral, que es básicamente cartílago fibroso, formado por anillos concéntricos en cuyo centro ubicamos el núcleo pulposo. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver el cuerpo de esa vértebra,
con la zona del pedículo, la apófisis articular superior con su cavidad articular que siempre mira para atrás, la apófisis articular inferior con su cavidad articular que siempre mira hacia adelante, la lámina vertebral y la espina vertebral. Y acá ustedes pueden ver cómo cuando hay una carga compresiva entre una vértebra y otra, ustedes pueden ver cómo las tensiones a nivel de este complejo se van a distribuir de manera adecuada, al igual que si la fuerza generada fuese en descarga o simplemente una fuerza de tracción, es decir, una fuerza que trate de separar ambos componentes articulares, de acuerdo, en carga y en descarga. Muy bien. Lo particular de ello, ¿cuál sería? Que en descarga las fuerzas van en dirección o van en un solo sentido, mientras que en carga justamente la presencia de este disco intervertebral permite la redistribución óptima de las fuerzas. Para ver un poco o con un poco más de detalle la estructura de una vértebra, vamos a ver que está conformada por un cuerpo vertebral en cuyo extremo anterior se ubica el ligamento común vertebral anterior o ligamento longitudinal anterior, y atrás de ese cuerpo vertebral el ligamento común vertebral posterior o ligamento longitudinal posterior. Una vez que ya hemos conformado acá el arco vertebral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, vamos a ver la presencia de los denominados ligamentos amarillos que van a relacionar las láminas vertebrales con las otras láminas vertebrales y no son continuos, ¿sí? Se ubican solamente entre una lámina y otra lámina, ¿de acuerdo? Ambas láminas al juntarse van a terminar formando la apófisis espinosa, la que permite la conformación de los ligamentos interespinosos, y en la parte más superficial de ellas el ligamento epiespinoso. Y una vez ya estructuradas las apófisis transversas de las vértebras, uno puede inclusive evidenciar los denominados ligamentos intertransversos. Acá ustedes pueden ver una imagen radiográfica de lo que es la región lumbar, tanto en vista anterior como en una vista lateral derecha. Acá ustedes pueden visualizar primero en esta vista la presencia de los cuerpos vertebrales, que es lo que llama más la atención, con el espacio intervertebral, zona en la cual ubicamos a los discos intervertebrales. En la parte baja ven la articulación lumbosacra, la quinta vértebra lumbar con la primera vértebra sacra, la región de la cresta ilíaca, ¿sí?, en su extremo posterior. Y cuando ustedes ven la imagen en una vista lateral, acá ustedes pueden ver el cuerpo de estas vértebras. Acá está L5, L4, L3, L2, L1. Acá ustedes visualizan el pedículo vertebral. A esta zona estaría la apófisis transversa y la presencia de la lámina y la espina de la vértebra. Lo particular de acá es lo siguiente: como el contorno de estas vértebras debe ser regular, sin zonas demasiado radioopacas que harían referencia a esclerosis. Una esclerosis que puede justamente justificar la presencia de excrescencias o osteofitos marginales, que serían mucho más evidentes en casos de espondiloartrosis o artrosis de columna lumbar. Otro detalle en particular, la presencia de este espacio intervertebral, debido a que aquí se ubica el disco intervertebral. Y a medida que el segmento o este espacio vaya disminuyendo o vaya ubicándose en región cervical, torácica, lumbar, el espacio que se ubica a nivel de las vértebras cervicales es más pequeño, 0,5 centímetros o medio centímetro, a diferencia del espacio intervertebral que suele describirse a nivel de las columnas lumbar, donde suele ser prácticamente de 1 centímetro. Y otro detalle que llama la atención es el siguiente: la presencia de este agujero. Este agujero que ustedes pueden ver acá está conformado en su extremo anterior por los cuerpos de dos vértebras contiguas y el extremo posterior del disco intervertebral. En la parte alta el pedículo vertebral de la vértebra suprayacente, en la parte inferior el pedículo vertebral de la vértebra subyacente, y en la región posterior las apófisis articulares de las dos vértebras. Este es el denominado agujero de conjunción, zona en la cual sale el nervio raquídeo. Bueno, en realidad lo que emerge a este nivel son tanto las raíces anteriores como las raíces posteriores que emergen o desembocan en la médula espinal, cubiertos obviamente por meninges, básicamente por dura madre.
Recién que ya al salir esas raíces nerviosas de ese agujero de conjunción, terminamos formando el nervio raquídeo. Y algo más que tienen que tomar en cuenta es esto: la regularidad de esta línea, tanto a nivel del extremo posterior de los cuerpos de las vértebras como en el extremo anterior de los cuerpos de las vértebras. Líneas justamente que permitirían tratar de valorar la ubicación de una vértebra con respecto a la otra, tanto en este plano para valorar lo que son anterolistesis o retrolistesis, como en la vista anterior para valorar laterolistesis. El concepto de listesis hace referencia a el desplazamiento, ya sea antero-posterior o lateral, de una vértebra con respecto al resto de vértebras o una en particular. Y la otra articulación que vamos a valorar es la articulación radiocarpiana. Acá ustedes están viendo la articulación radiocarpiana en la muñeca derecha. Esta es del extremo distal o epífisis inferior del radio, que como reparos posee en su extremo más lateral la apófisis esteloides, y en el más medial la caridad articular que recoge justamente a la cabeza del cúbito. Muy bien. En una vista inferior de este segmento distal del radio, ustedes pueden visualizar lo que es esta carilla en forma triangular, que es para justamente el hueso escafoides, y esta carilla de forma cuadrangular, que es para el semilunar. Y justamente este extremo distal del radio es el que se articula con estos dos primeros huesos del carpo, formando la articulación radiocarpiana. Entonces, acá ustedes pueden visualizar la diáfisis del radio, la diáfisis del cúbito. Este vendría a ser el extremo distal del radio, el extremo distal del cúbito, que hace referencia a la denominada cabeza cubital. Por acá ven el estiloides del cúbito y por acá ven el estiloides del radio. Y acá ustedes pueden ver cómo la extremidad inferior de este radio es el que se articula tanto con el escafoides como con el semilunar, ¿sí? Tanto con el hueso escafoides como con el hueso semilunar. El escafoides, que justamente es el que se desprende del extremo más lateral, aquí, escafoides, y el semilunar, ¿sí? Muy bien, acá ahí está el resto de los huesos del carpo, que son, ya saben ustedes, 8: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, de acuerdo, en esta zona, el grande, que vendría a estar justamente ubicado acá, y el ganchoso por esta región. ¿Cómo sé que este es el hueso grande? ¿Por qué? Porque justamente el extremo más alto de este hueso se articula tanto con el escafoides como con el hueso semilunar, ¿sí? Según la descripción de esta imagen, sería una cara palmar o una vista anterior de la articulación radiocarpiana, ¿sí? Acá ustedes pueden ver también la articulación radiocubital. Esta articulación radiocarpiana es una diartrosis tipo condilar, por lo cual puede desarrollar movimientos en 2 grados de libertad, básicamente la flexo-extensión de muñeca y la desviación radial y desviación cubital. Esta articulación radiocubital inferior es muy similar a mi radiocubital superior. Ambas son trocoides, que permite desplazamientos solamente angulares una vez que el radio realiza su fenómeno de rotación sobre su eje longitudinal durante la pronación y la supinación. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de articulación según su movimiento. Muy bien, ahora tipos de articulación. Hay varias formas de clasificar las articulaciones. La que vamos a emplear nosotros es aquella que valora el tipo de movimiento que va a desarrollar. En base a ello tenemos 3 tipos: las denominadas diartrosis, las anfiartrosis y la sinartrosis. Diartrosis, articulaciones que poseen gran movimiento; anfiartrosis, aquellas con movimiento restringido o escaso movimiento; y la sinartrosis, que no poseen movimiento. Ahora, si hablamos de las diartrosis, tenemos 6 subtipos. Las denominadas enartrosis, aquellas que poseen una articulación de forma esferoidal o esferoidea, como ustedes pueden ver acá, una porción convexa y una región cóncava, ambas de manera esferoidea, ¿sí? Y en lo particular de esas enartrosis es que puede desarrollarse movimientos en 3 grados de libertad, es decir, puede emplear 3 planos para hacer los movimientos,
Si fuese el hombro, como ya se ha descrito, en el plano sagital, la flexión y extensión de hombro; en el plano transversal, la abducción o abducción y aducción de hombro, en el plano coronal, perdón; y en el plano transversal, el rotar interna o externamente el hombro. Ahora, hay más movimientos que uno puede valorar en esta articulación, como la aducción y aducción, que se realiza en el plano transversal de la articulación glenohumeral. Ahora, el hecho de que sea una articulación triaxial, al igual como lo es la coxofemoral, al igual como lo es la astragaloescafoidea a nivel del tarso, o al igual como de manera funcional lo que es la occipito-atoloidea a nivel de la región cérvico-occipital, puede hacer movimientos mucho más amplios integrando los tres planos, que son los denominados movimientos de circunducción. Entonces, una enartrosis, articulación esferoidea, que permite movimientos en 3 grados de libertad. Ahora, en la segunda imagen ustedes pueden ver las articulaciones cilíndricas llamadas trocoide. Una que permite movimientos en un solo grado de libertad o en un solo plano. Es decir, es una articulación tipo polea que, como ustedes pueden ver, permite solamente movimientos uniaxiales, ¿sí? Un solo eje de movimiento. Son articulaciones bastante estables que permiten desplazamientos amplios, pero en una sola dirección. Como ejemplo tenemos la articulación húmero-cubital, pero si el codo puede moverse en varios planos. Muy bien, el codo se puede mover en varios planos, pero no todos dependen de la forma como se estructure la articulación húmero-cubital. Por ejemplo, entre el húmero distal y el cúbito proximal tenemos lo que es un solo eje de movimiento. ¿De acuerdo? A nivel proximal del cúbito tenemos una tróclea, que justamente está definida por las cavidades sigmoideas mayores de las regiones más altas del cúbito o anterior a lo que es el olecrano, que es la gran tuberosidad ubicada en la porción proximal del cúbito y justamente la que encaja a nivel de la región troclear distal o ubicada en la paleta humeral. Esa articulación es como una especie de gancho, así que al ser simplemente un gancho cubital que encaja a nivel de un extremo distal de la paleta humeral, los únicos movimientos que se permitirían serían la flexión y extensión de codo, siendo este movimiento uniaxial. ¿Qué otro elemento forma parte de esta articulación? Bueno, la articulación húmero-radial, que permite 2 grados de libertad, desarrollados durante la flexo-extensión de codo y al supinar y pronar mi antebrazo. Y también tenemos la articulación radiocubital superior, que es una articulación trocoide que permite solamente movimientos referidos al desplazamiento rotativo del radio en su eje longitudinal. Cuando hagamos la anatomía funcional del codo se va a describir con mucho más detalle. La siguiente articulación es la articulación condílea o las denominadas condylartrosis. Son muy similares a las esferoideas o a las enartrosis, con la única diferencia de que la región cóncava es alargada y la región convexa también es alargada. Permite solamente movimientos en 2 planos, por los cuales son articulaciones que generan movimientos en 2 grados de libertad o biaxiales. Y como ejemplo tenemos nosotros a la articulación. Ojo, una cosa es cómo se describe de manera anatómica y otra es cómo se describe de manera funcional. Tenemos como por ejemplo la articulación radiocarpiana que se ha descrito. ¿De acuerdo? Para estos fines el radio vendría a ser la región cóncava, el escafoides y el semilunar la región convexa, y solamente permite movimientos en 2 planos, los denominados 4 movimientos que aparecen aquí en la imagen: la flexo extensión de muñeca, plano sagital, y la desviación medial o cubital y desviación radial lateral, que sería para el plano coronal. Ahora, con respecto a ello tenemos articulaciones que van a ser bicondíleas, es decir, que van a presentar 2 cóndilos, por lo cual hay también 2 cavidades glenoideas, como por ejemplo la articulación femorotibial. Mi articulación femorotibial posee 2 cóndilos por parte del fémur y 2 cavidades glenoides por parte de la meseta tibial. En base a ello, esta articulación debería poseer desplazamientos en 2 grados de libertad, pero en lo particular esta articulación bicondílea de manera funcional se comporta como una trocleartrosis, por lo cual permite solamente movimientos en un plano, que vendría a ser la flexión y extensión de rodilla. En el caso particular de la articulación occipito-atoloidea, igual la occipital posee 2 cóndilos
y la región más alta del atlas posee dos cavidades glenoides. Y para estos fines también sería condilartrosis en ambos lados o bicondilia. Lo particular es que la disposición de las estructuras articulares permite movimientos en tres planos, por lo cual si de manera anatómica se cataloga como dos articulaciones bicondilias o una articulación bicondilia, de manera funcional se comporta como una enartrosis o una articulación con 3 grados de libertad. Otro ejemplo tenemos las articulaciones metacarpo-falángicas, metatarso-falángicas. La siguiente articulación es la articulación tipo encaje recíproco o en forma de silla de montar. Como ustedes pueden ver, por un lado, cada cabo óseo posee por un lado una región cóncava y una región convexa. Igual acá ustedes pueden ver una región cóncava y una región convexa. ¿De acuerdo? Esta articulación permite desarrollar movimientos en 2 grados de libertad o en 2 planos de movimiento. Y depende de esos movimientos de la ubicación de la articulación. Por ejemplo, este tipo de articulación la encontramos a nivel externo-clavicular, ¿sí? También lo ubicamos a nivel de lo que es la articulación carpo-metacarpiana, es decir, el hueso trapecio del carpo con respecto a la base del primer metacarpiano. Esa articulación trapecio-metacarpiana justamente va a permitir que el pulgar realice los movimientos de oponencia, ¿sí? Es decir, el movimiento de oposición a cada uno de mis 4 dedos, del segundo hasta el quinto dedo. Si no fuese por esa articulación trapecio-metacarpiana, carpo-metacarpiana, no podría desarrollarse la oponencia del pulgar, por lo cual no podríamos hacer el fenómeno de pinza. Y la siguiente articulación es la trocoide, aquella que, como ustedes pueden ver, genera desplazamientos con respecto a su eje longitudinal, un desplazamiento de rotación con respecto a su eje longitudinal que a nivel de la articulación se comporta como un micromovimiento de deslizamiento. ¿De acuerdo? ¿Dónde ubicamos este tipo de articulación? Básicamente en la radiocubital superior, la radiocubital inferior o la odontoatloidea, es decir, la articulación entre el diente del axis y la cara posterior del extremo anterior del hueso atlas, en la parte de la región o en la región cervical alta. Y por último, con respecto a las diartrosis, tenemos las articulaciones tipo artrodia, que está representada por 2 carillas planas, una proximal y una distal. Estas articulaciones no permiten movimientos angulares, es decir, no hay grados de referencia al generar el desplazamiento, solamente permite 2 movimientos, deslizamiento y torsión. ¿Dónde los ubicamos en su gran mayoría? En el carpo, en el tarso, en las articulaciones interapofisiarias, cervicales, torácicas. ¿Por qué? Porque las articulaciones interapofisiarias lumbares son de tipo trocoide. Pasamos ahora a ver las articulaciones semimóviles o las llamadas anfiartrosis. Tenemos a 2 tipos, las denominadas anfiartrosis verdaderas, ¿sí?, ubicadas en la columna vertebral. Como les mencioné, entre los cuerpos de las vértebras existe un disco intervertebral que posee su anillo fibroso en la periferia y el núcleo pulposo a nivel central, y las denominadas diartroanfiartrosis, como la sínfisis púbica o la articulación sacroiliaca. Acá, articulación sacroiliaca, la sínfisis púbica, la presencia de un cartílago hialino en ambos tipos de articulación. La presencia de un cartílago hialino en ambos tipos de articulación, tanto en la sínfisis púbica como en la articulación sacroiliaca. Muy bien. Para explotar un poco más las imágenes, acá ustedes pueden ver en el nivel de lo que es la vértebra, la articulación cigoapofisiaria, la ubicada entre la apófisis articular superior de la vértebra suprayacente y la apófisis articular, la inferior de la vértebra suprayacente y la apófisis articular superior de la vértebra subyacente. ¿De acuerdo? En lo particular, al ser vértebras lumbares, esta ya hemos definido que es de tipo trocoide. Su similar a nivel cervical y a nivel torácico son artrodias. Y en esta imagen ustedes pueden visualizar la presencia de la pelvis, conformada fundamentalmente por, el hueso sacro, el hueso coxis y ambos huesos coxales. Si yo solamente hiciera referencia, por ejemplo, a la denominada cintura pélvica, yo solamente tenía que hablar de tanto el hueso coxal derecho
como el hueso coxal izquierdo. Pero cuando hablo de pelvis, tengo que tomar en referencia, además de los huesos coxales, al sacro y al coxis. Muy bien. Pasemos a hablar rápidamente ahora de la sinartrosis, que son articulaciones que no poseen movimiento. Básicamente hay un tipo fundamental, que son las denominadas suturas. Muy bien. Pero antes de ello vamos a hablar un poquito acerca de la presencia de las fontanelas, que son las que justamente permitieron la formación de esas suturas. ¿Qué son las fontanelas? Son aquellos espacios o aquellas aberturas que uno puede ubicar entre un hueso y otro hueso a nivel de la cabeza ósea, que justamente permite la deformidad de la cabeza ósea durante el parto, para que esta cabeza pueda adaptarse a lo que son los diámetros de la región cervical en la pelvis femenina, para poder salir de manera adecuada por el canal cervical durante un parto vaginal. Entre los dos huesos parietales y el hueso frontal encontramos la fontanela anterior, o también llamada bregmática. Entre ambos parietales y el hueso occipital, la fontanela posterior, o también llamada lambdoidea. A nivel central, a nivel de mi sutura sagital, también suele ubicarse muchas veces la denominada fontanela sagital. Acá no se aprecia muy bien. Y en una vista lateral ubicamos dos fontanelas más. Una ubicada entre el hueso frontal, parietal, temporal y esfenoides, que es la fontanela esfenoidal o térica, con una P adelante. Y entre el hueso parietal occipital y la región mastoidea del temporal, la fontanela mastoidea o astérica. Muy bien. Ahora, con respecto a los tipos de sutura, tenemos sutura dentada, aquella en la cual ambos extremos óseos tienen bordes aserrados, como la articulación interparietal, como la articulación parietofrontal. Tenemos la sutura de tipo escamosa, como la articulación temporo-parietal o el esfeno temporal. La articulación temporoparietal en el extremo alto de esta escama del temporal, o la articulación esfenotemporal o esfenoescamosa. ¿Qué es lo particular con respecto a esta articulación? Que ambos extremos de ambos huesos poseen bordes afilados o abiselados. ¿Qué es un bisel? Es un corte en diagonal sobre un extremo, muy similar a la punta de las agujas para inyección. Son bordes con extremos afilados, que van de un mayor a un menor diámetro, como lo que vendría a ser un cuchillo de cocina. Muy bien, se puede visualizar de manera puntual entre el parietal y la escama del temporal, o entre la mayor del esfenoides y la escama del temporal. El tercer tipo de articulación, sutura de tipo armónica, ¿sí? Como la articulación internasal, dos carillas planas con un cartílago fibroso interpuesto, pero que no presenta movimiento, ¿sí? No es como las artrodias a nivel de lo que son las diartrosis, que son carillas planas que no generan movimiento angular, pero sí permiten movimiento de deslizamiento y torsión. Por último, con referente a las suturas, tenemos las denominadas esquindilesis. Acá ustedes pueden ver, o la única esquindilesis del cuerpo, es la articulación vómer-esfenoidal. Este es el hueso vómer y esta es la cara inferior del cuerpo, el esfenoides. Justamente la presencia de estas dos carillas planas con una hendidura central y la presencia en la cara inferior de este esfenoides con una pequeña cresta permite la formación de esta esquindilesis, la articulación vómero-esfenoidal. Otro tipo de sinartrosis son las denominadas sindesmosis, como las conformadas por la membrana interósea entre dos huesos paralelos. ¿Dónde ubicamos esta sindesmosis? Fundamentalmente entre el radio y el cúbito en el antebrazo, y entre la tibia y el peroné en la pierna, ¿sí? Dos huesos que están relacionados entre sí por la denominada membrana interósea o ligamento interóseo. ¿Qué facilita ello? Que ambos huesos se mantengan en relación de altura uno con respecto a otro, puesto que, por ejemplo, el hecho de que yo tenga una fractura a nivel de la región proximal del radio, si no existiese ese ligamento, no habría la contención suficiente para que justamente este radio no se haga más alto o se eleve en referencia a lo que es el húmero. En pocas palabras, este ligamento evitaría que en caso de una destrucción o lesión importante del extremo más alto de este radio, este hueso se eleve con respecto al cúbito, aproximándose a lo que es el cóndilo humeral. También tenemos a las denominadas gonfosis,
Y un ejemplo son las denominadas articulaciones dentoalveolares. Acá ustedes pueden ver los dientes en referencia a las cavidades alveolares de cada una de las arcadas, tanto superior como inferior. Ahora, en algunos textos, a esta articulación dentoalveolar también se le puede catalogar como una anfiartrosis, debido a que posee un movimiento muy pequeño, muy restringido, pero finalmente presenta movimiento. Otro tipo tenemos a las denominadas sincondrosis, ¿de acuerdo? Aquellas que poseen estructura no cartilaginosa, en muchos de los casos fibrosa, entre ambos extremos óseos, ¿de acuerdo? Y tenemos básicamente la articulación sacrovertebral o la articulación sacrocoxígea. Como ustedes pueden ver, no se desarrolla movimiento en estas articulaciones, y un movimiento mayor que se desarrolle a ese nivel puede provocar inclusive hasta luxaciones o fracturas. Ahora, bueno, ya hemos hablado bastante de esto, el concepto de grados de libertad, que hemos referido con respecto a grados de libertad. Si la articulación angular, básicamente las apendiculares, genera movimientos en un solo plano, son uniaxiales, 2 planos biaxiales, 3 planos triaxiales. Como ustedes pueden ver, los movimientos que esta pelota puede ejercer con respecto al eje X, al eje Y, o al eje Y y al eje Z. Y ahora, cuando hablemos de los movimientos intraarticulares que se pueden desarrollar, también lo hemos conversado, son básicamente 3: deslizamiento, rodamiento y rotación. ¿Qué vendría a ser el rodamiento? Lo equivalente a una pelota de fútbol que se desplaza sobre el gramado, ¿sí? Cada punto ubicado en la superficie de esa pelota va a tocar un nuevo punto ubicado en la superficie del gramado, ¿sí? Es decir, que lo recorrido por la superficie de la pelota en un tiempo dado va a ser el mismo que lo trasladado a nivel de lo que es la superficie de la cancha de gras. Las distancias recorridas por ambas superficies va a ser la misma. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Eso se ve en los rodamientos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de lo que son los deslizamientos, desplazamiento o traslación, como lo que acá ustedes pueden ver en esta persona que está patinando, ¿sí? La referencia vendría a ser que un único punto va a tocar varios puntos de superficie. Por ejemplo, un punto ubicado a nivel central del patín va a siempre interactuar con puntos diferentes en la superficie, ¿de acuerdo? Sí, con puntos diferentes en mi superficie. No es como el rodamiento, que un nuevo punto de mi superficie móvil toca un nuevo punto de mi superficie inmóvil o fija. En este caso, un punto en particular de mi región móvil toca varios puntos de mi superficie fija, sea que se desarrolle un deslizamiento de una superficie recta o superficie curva. Ese es el movimiento que se desarrolla más en las articulaciones apendiculares, es el más desarrollado en mis articulaciones apendiculares. Me refiero a extremidades superiores y extremidades inferiores. Y por último tengo el movimiento de rotación, que implica justamente que sobre un punto definido se va a desarrollar un movimiento tomando como referencia el eje longitudinal del segmento, como por ejemplo este patinador. Sobre este punto central se va a desarrollar un fenómeno de rotación con respecto a su eje, que vendría a ser lo equivalente a un trompo cuando lo lanzo y empieza a rotar con respecto a su eje, o el desplazamiento que la Tierra ejerce con respecto a su eje principal. Muy bien. Son los 3 tipos fundamentales de movimientos intraarticulares: deslizamiento, rodamiento y rotación. ¿Cuál es el más frecuente? El movimiento de deslizamiento o traslación. Y tomando en cuenta ese tipo o esos tipos de movimiento, y eso ya justamente también lo hemos descrito en la primera semana, tenemos la denominada regla o ley del cóncavo convexo, que se aplica justamente para aquellas articulaciones que por un lado tengan un segmento cóncavo y por otro lado un segmento convexo. Tenemos 2 elementos fundamentales: el segmento fijo, que vendría a ser el ubicado en la parte inferior de la imagen para ambos lados, y el segmento móvil, que se ubica en la parte superior. ¿Qué pueden ver acá ustedes? Que cuando este segmento móvil, siendo su región convexa, se desplaza en una dirección, por ejemplo, se desplaza hacia la derecha, el deslizamiento desarrollado en la articulación va a tener que ser en sentido
inverso, es decir, hacia la izquierda. En cambio, si el segmento móvil fuese cóncavo, el deslizamiento siempre va en el mismo sentido que el desplazamiento del segmento. Es decir, si se desplaza el segmento hacia la izquierda, el segmento móvil se desliza hacia la izquierda con respecto al segmento fijo, en la misma dirección. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver esta región cóncava que podría ser referente a la cavidad glenoide escapular, y esta región convexa que vendría a ser lo referente a la cabeza humeral. Si yo realizo la flexión de hombro, desliza la cabeza humeral a posterior con respecto a la glenoide escapular. Si desarrollo la extensión de hombro, desliza anterior. Si desarrollo la abducción de hombro, desliza inferior. Si desarrollo la aducción de hombro, desliza superior. Si roto internamente el hombro, desliza posterior, y si rota externamente el hombro, va a deslizar a anterior. Como es convexa la cabeza humeral, el deslizamiento va en sentido contrario al desplazamiento del segmento. Otro ejemplo totalmente antagónico sería el de la articulación femorotibial. Si yo realizo la extensión de rodilla, el platillo tibial desliza hacia adelante con respecto a los cóndilos femorales. Si yo hago la flexión de rodilla, la meseta tibial o las glenoides tibiales deslizan a posterior con respecto a los cóndilos femorales. Muy bien, ahora hablemos acerca de los tipos de palanca. Como ya se le describió en la segunda unidad o en la primera unidad cuando hemos hablado acerca de torques, para justificar cómo los huesos participan en la generación de potencia muscular por parte de los músculos, hemos descrito tres tipos de palanca. ¿Sí? La denominada palanca interapoyante, interresistente e interpotente. ¿El concepto cuál era? Primero, que tengo tres elementos fundamentales: el fulcro o la zona de apoyo, que vendría a ser la articulación que permite los desplazamientos, el punto de resistencia y el punto de potencia. En este caso, como el fulcro se ubica a nivel central o la articulación es central, y a ambos extremos tengo las dos cargas, una que es la resistencia y una que es la potencia, se define como una palanca interapoyante. Esta segunda palanca es la palanca interresistente, ¿de acuerdo? Porque al centro ubicamos a la carga y en los extremos siguientes, por un lado al apoyo fulcro y por otro lado a la zona generadora de fuerza muscular. Y en este caso, palanca interpotente, debido a que justamente a nivel central encontramos a la zona distal del músculo que ejerce la potencia. En base a ello, entonces, tenemos, acá ustedes pueden ver, que el hecho de que los músculos nucales se contraigan para soportar o estabilizar la cabeza con respecto al espacio, siendo el centro de gravedad de la cabeza ósea anterior con respecto a la articulación occipitoidea, permite que ésta se defina como una palanca interapoyante. Acá ustedes pueden ver que la zona del fulcro no estaría ubicada a nivel de la articulación tibio-peroneo-astragalina, sino a nivel de las cabezas de los metatarsianos o en la articulación metatarso-falángica, justamente siendo aquella la que genera el movimiento angular. La zona de resistencia se ubica a nivel de mi centro de gravedad, que es la prolongación de varios puntos de reparo, tomando en referencia, como ya se les mencionó, lo que es la articulación femorotibial y la tibio-peroneo-astragalina, y acá ustedes pueden ver que atrás justamente de ella se ubica el extremo distal del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Que es el que permite justamente la plantiflexión. Y esto ya se describió, como la región distal del bíceps se ubica en el tubérculo o la tuberosidad radial, siendo esta central con respecto a la zona de articulación fulcro-apoyo y con respecto a la zona de carga. En base a ello, yo puedo definir los denominados brazos de palanca. Ambos brazos de palanca están en referencia a lo que es el punto de apoyo o la zona articular. Me refiero a que aquella zona en la cual se ubique la carga o la distancia entre lo que es la carga o la ubicación de la carga y la articulación vendría a ser el brazo de resistencia. En cambio, la zona en la cual se ubica el tendón distal del músculo que va a contraerse para hacer el movimiento y la distancia entre este punto y la zona de apoyo va a definirse como brazo de potencia. Depende del tipo de palanca, el brazo de potencia va a estar incluido dentro del brazo de resistencia, o el de resistencia va a estar incluido dentro del brazo de potencia. Y bajo ese concepto hay que definir lo siguiente: que si el brazo de potencia es más largo que el brazo de resistencia, la fuerza que el músculo debe desarrollar
va a ser menor que la carga a soportar. En cambio, si el brazo de resistencia es mayor que el brazo de potencia, la carga que el músculo debe desarrollar va a ser mayor, de acuerdo, que el peso que se va a desplazar. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que desde esta articulación hasta el extremo distal de la mano sería el brazo de resistencia, y el brazo de potencia vendría a estar ubicado entre lo que es la articulación y la inserción distal del bíceps, brazo de fuerza. Esta palanca, que es la interpotente, está en total desventaja mecánica. Por ello, y como se describió en la semana anterior, el hecho de que el bíceps se contraiga implica que este músculo genere una potencia mucho mayor que la carga que se va a desplazar. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver el brazo de resistencia, que acá se define como brazo de carga, el brazo de fuerza o brazo de potencia. Palanca en desventaja mecánica. Y la siguiente palanca es la interapoyante. Como se da el ejemplo acá, el apoyo está a nivel central, ¿de acuerdo? Esta es la carga del brazo de resistencia y este es el brazo de potencia. Según la imagen, el brazo de potencia es el generado por el músculo glúteo medio y glúteo menor para mantener la estabilidad de la pelvis, cuando, por ejemplo, yo en este caso haya levantado la pierna izquierda o el pie izquierdo del piso. El brazo de carga va a estar dado por la zona en la cual yo ubique la mayor concentración del peso en el cuerpo, es decir, mi centro de gravedad de preferencia. ¿Sí? Palanca interapoyante, y en este caso tiene un brazo de resistencia más largo que el brazo de potencia. Es una palanca en total desventaja mecánica. Depende del tipo de articulación, puede convertirse en palanca en ventaja mecánica, debido a que ninguno de los brazos está incluido en el otro brazo. Me refiero a brazo de potencia y brazo de resistencia. ¿De acuerdo? Palancas interpotente, palanca interapoyante. En el caso de las palancas interresistentes, como y no se ha descrito acá en la imagen, lo que hace el supinador largo al facilitar, por ejemplo, la flexión del codo, lo que hace el tensor de la fascia lata al facilitar la abducción de cadera. Como en estos casos, el centro de gravedad del segmento a desplazar, tanto el peso del antebrazo, que es más proximado al codo con respecto a la mano, y el peso del miembro inferior, que es más proximado a la cadera con respecto al pie, va a permitir que justamente el centro de gravedad o el brazo de resistencia se ubique a nivel central, entre el punto de apoyo y el punto de potencia, por lo cual esa palanca interresistente es una palanca que posee una gran ventaja mecánica, debido a que el brazo de resistencia está incluido dentro del brazo de potencia. Entonces, el supinador largo y el tensor de la fascia lata permiten los movimientos de sus complejos articulares en ventaja mecánica. ¿Qué quería decir ello? Que el músculo debe ejercer menor carga que la resistencia a vencer. Muy bien, en el video de la siguiente semana se va a explicar con más detalle estas palancas y se va a poder desarrollar ejercicios para que puedan aplicarlos. Para cerrar la clase del día de hoy, vamos a nosotros concluir hay tres planos de referencia corporal que permiten desplazamientos angulares, o se aplica básicamente para articulaciones que permitan movimientos angulares. ¿Qué articulaciones son las que permiten movimientos más amplios? Las esferoideas, básicamente las enartrosis. ¿De acuerdo? Y para que se pueda desarrollar fuerza muscular es necesario la presencia de los brazos de palanca, que integran tres elementos. ¿Cuáles? La articulación, que es en la zona de apoyo fulcro, la inserción distal del músculo motor principal, que genera el punto de potencia, y el centro de gravedad del segmento a desplazar, ¿sí? Que justamente es el punto de resistencia. Este punto en lo particular puede modificarse dependiendo si el segmento va a desplazarse soportando su peso o resistiendo alguna carga, lo que inclusive también permitiría cambiar la zona en la cual se ubique el punto de resistencia, modificar los brazos de palanca y cambiar la palanca de una en ventaja mecánica a una en desventaja mecánica. Muy bien, jóvenes, con ello cerramos el video de la semana 3. He tratado de ser lo más didáctico posible para que puedan adecuadamente revisar los textos. ¿Qué texto se les sugiere de referencia? Revisen el Gray,
Para lo referente a la parte anatómica, revisen el Prometheus. Para lo referente a la parte anatómica, y ustedes ya saben que deben revisar el Cromer para ver conceptos básicos de palanca que se van a desarrollar en mayor detalle en el video de la siguiente semana, que corresponde aún todavía a la segunda unidad. Muy bien, jóvenes, gracias, muy buenas noches.